dicen que el silencio de Hernán Bermúdez Requena ahora sí ya tiene fecha de caducidad. Después de 6 meses en prisión sin decir una sola palabra, su vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada lo hunde como nunca imaginó. Hasta donde hemos logrado saber en Tabasco, se están dando las condiciones para que finalmente Hernán Bermúdez acepte convertirse en testigo colaborador de las autoridades. El exsecretario de Seguridad Pública de Adán Augusto López Hernández sabe que una condena por desaparición forzada lo obligaría a permanecer en prisión de por vida. De que estamos ante el primer caso de un secretario de Seguridad Pública durante la 4T que sirvió como un jefe criminal. Entonces, aquí se corrobora lo que se ha dicho en muchas ocasiones, que Hernán Bermúdez es el García Luna de la 4T. Fueron los familiares de la víctima, que sigue sin aparecer, los que reunieron las pruebas para inculpar al consentido de Adán Augusto López. Aseguran que la víctima asistió a una reunión con Hernán Bermúdez en la Secretaría de Seguridad y que al negarse a entrar a la barredora, brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, nunca más lo volvieron a ver. En esa reunión estuvieron presentes además varios policías que hoy también son acusados de desaparición forzosa. La familia empezó a investigar, la familia logró conjuntar evidencias como videos que la persona esta sale de seguridad pública y lo van siguiendo y lo desaparecen. Durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, las desapariciones forzadas, aquellas donde está involucrada algún tipo de autoridad, se empezaron a disparar de manera alarmante. Hasta el momento, no hay una acusación formal contra el consentido de Palenque, pero en Tabasco saben que la protección divina de Adán Augusto también tiene fecha de caducidad. Carolina Gallo, Azteca Noticias. Otra vez dando la nota, pero por escándalos, por disturbios, es el Congreso de la Ciudad de México. Manifestantes de la Asamblea de Barrios intentaron dar portazo, hubo empujones, jaloneos, bueno, hasta se usó el humo de un extintor para tratar de calmar los ánimos, se suspendió la sesión. Vea la historia. Los manifestantes rompieron cristales, lanzaron objetos e intentaron irrumpir hasta el Pleno. Todo comenzó como una protesta de la Asamblea de Barrios que exigía vivienda, cuando una comisión de manifestantes fue autorizada para ingresar al Congreso de la Ciudad de México. Estalló el caos. Resguardo legislativo evitó la toma del recinto, pero hubo agresiones. Diputados intentaron dialogar con quienes irrumpieron, pero solo recibieron reclamos. Todos los de seguridad se comenzaron a golpear a las mujeres. La refriega se prolongó por casi 30 minutos. El saldo: 3 elementos de resguardo lesionados y al menos 3 mujeres con golpes y afectaciones en los ojos por el gas de los extintores. Estos son algunos de los daños que dejó esta manifestación en uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México. Adentro, los legisladores interrumpieron su sesión y se resguardaron en el Pleno, no sin dejar de alertar sobre la vulnerabilidad de la sede legislativa. A ver, no está mal que la gente se manifieste, estamos a favor. El problema es que cuando se altera el orden público y que puedan entrar con toda facilidad al Congreso, pues bueno, habla de que se pone en riesgo no a las personas nada más que trabajan. Y es que no es la primera ocasión que se registra un intento de portazo, solo que esta vez el Congreso capitalino estuvo a punto de ser tomado. Laura Casillas, Azteca Noticias.
Un Congreso donde la mayoría es morenista, no es la primera vez que se transforma en un ring, son varios los zafarranchos. En verdad los ciudadanos merecemos un Congreso así, de ese tamañito. El Congreso de la Ciudad de México ha sido escenario de varias batallas. Morena contra Morena. Víctor Hugo Lobo Rodríguez se resistió en enero de este año a ceder la curul que le corresponde a Gerardo González, a quien desde que empezó la legislatura obligaron a dejarla, al puro estilo Juanito, porque tomó protesta y lo obligaron a pedir licencia para que Lobo Rodríguez asumiera su lugar. Al final sí la recuperó. En diciembre de 2025, Daniela Álvarez del PAN acusó que no se respetó un acuerdo para que el nuevo órgano de transparencia sea tripartita, luego de que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información desapareciera de la Constitución capitalina. Y hoy, veladamente, el grupo mayoritario de Morena quiere reventar ese acuerdo. Con su mayoría quiere que sea una sola persona quien decida, un supercontralor, quien decida quién va a tener o quién no va a tener en esta ciudad derecho a la información. La panista tomó el pleno junto con sus compañeras Claudia Susana Pérez y América Rangel. Después se sumaron las morenistas María del Rosario Morales Ramos, Marta Ávila y Yuriri Ávila, quien le dio un manotazo a Álvarez desatando una batalla campal. En marzo de 2023 se pelearon por el micrófono Marcela Fuentes de Morena y Circe Camacho del PT, contra Daniela Álvarez y Gabriela Salcido del PAN, así como con la hoy morenista Ana Villagrán. En diciembre de 2022, el hoy presidente del Congreso capitalino y entonces coordinador del Partido Verde, Jesús Esma, le reclamó al entonces diputado del PRD, Jorge Gaviño, por su voto en la Ley de Bienestar Animal. Así te hablo así, vales el pelo, porque eres un puto. ¿Me vas a pegar? Eres un puto. ¿Me vas a pegar? Pero las problemáticas han salido del recinto. El 30 de agosto de 2021, la exalcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, resultó lesionada. Dijimos que veníamos a dialogar de manera pacífica y esta apertura fue la agresión de un policía instruido para eso. Ella y el entonces alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, fueron al Congreso para protestar contra la ley de homologación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Azteca Noticias. Tristemente eso es lo que trasciende, lo que ha trascendido del Congreso de la Ciudad, que nos cuesta un dineral a los ciudadanos, a los capitalinos. Vamos a darle un giro a la información. El régimen cubano vive sus últimas horas, pero el gobierno de México le sigue enviando dinero en cascada. Hasta ahora, más de 330 millones de pesos para impulsar el programa Sembrando Vida en Cuba. ¿Por qué la necedad? ¿Por qué la terquedad de sostener a la dictadura? México continúa dando oxígeno a la dictadura de Miguel Díaz-Canel a través del programa Sembrando Vida. Mientras en México persiste el desabasto de medicamentos y los apoyos al campo escasean, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AMEXID, encabezada por la expriista Alejandra del Moral, ha enviado al régimen cubano cientos de millones de pesos. En oficios del 13 de marzo de 2026 se detallan dos pagos. Uno por 180.065.640 pesos y otro por 52 millones. Además de un pago por 104 millones de pesos el 17 de marzo del mismo año.
Los oficios son enviados por el subdirector de Operación de Programas Sociales del Gobierno Federal, José Ernesto Maldonado Pérez, quien detalla las transferencias realizadas a José Martín Rivera Barrios, director administrativo de la Amexit. En total se han pagado 336.065.640 pesos de una bolsa de 588 millones del proyecto denominado Segunda Fase de Sembrando Vida en la República de Cuba. Además de Sembrando Vida, hay un pago por autos de lujo de 959.800 pesos y otro de 459.800 pesos. Estos recursos son administrados mediante un contrato de donación en el que participan instituciones de alto nivel como el Banco Nacional de Comercio Exterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Banco del Bienestar. La Amexit asegura que estos proyectos no son solo donaciones, sino inversiones estratégicas para la estabilidad regional. Esto, sin importar que los países destinatarios de las ayudas repriman a sus ciudadanos y no respeten los derechos humanos. Porque la terquedad de sostener la dictadura. Azteca Noticias. Cientos de millones de pesos de los mexicanos para el bolsillo del dictador, para financiar a la dictadura en Cuba. A propósito, México aceptó la petición de Cuba de reservar por 5 años los datos de la ayuda humanitaria. De acuerdo con el diario El Universal, el motivo de ocultarla es porque el régimen habría identificado el surgimiento de grupos disidentes que se aprovecharían para difundir información falsa y boicotean la distribución de donaciones. En la mañanera, la presidenta Sheinbaum negó que el régimen haya solicitado reservar la información. Eso dijo. Y como sus días están contados, estalló Miguel Díaz-Canel, el dictador Díaz-Canel. No le gustaron las preguntas en una entrevista con NBC News. ¿Estaría usted dispuesto a dimitir con tal de salvar a Cuba, al pueblo de Cuba? Tú que eres una periodista importante, reconocida. ¿Le has hecho esa pregunta a algún otro presidente? Si se lo pidiera los Estados Unidos. Porque es una de las condiciones que está imponiendo los Estados Unidos. Te explico, ¿tú le hubieras hecho esa pregunta a otro presidente en el mundo? ¿Es una pregunta tuya o es una pregunta del Departamento de Estado? Bueno, y como está contra las cuerdas, también hizo un llamado urgente ante las afectaciones que ha traído consigo el bloqueo energético de Estados Unidos. Cuba es víctima de un castigo colectivo prolongado que pretende arrodillar a su pueblo por hambre, enfermedades y duras carencias de insumos básicos. ¿Qué país puede vivir y desarrollarse bajo esta presión? ¿Qué derecho tiene la principal potencia económica mundial de cometer semejante abuso contra un pequeño país en desarrollo? ¿Permitirán las Naciones Unidas, los estados soberanos, que se agravie el derecho internacional y se intente regresar a épocas de vasallaje, barbarie, colonización y esclavitud? Pero el principal responsable del desastre es él, es Miguel Díaz-Canel, no es Estados Unidos ni el resto del mundo. Yo les digo que el caballo es como una mujer más, ¿no? Que hay que estar atentos, que coman bien y hay que estar atentos a que no les falle el tema de salud, porque si no lo cuidan el caballo, pues no va a durar. ¿Cómo lo ve? Son palabras del diputado de la 4T, el diputado por el PT en Tabasco, Martín Palacios. Comparó a las mujeres con caballos durante el encuentro con asociaciones de charros y cabalgantes, quienes impulsan la declaratoria del 11 de julio como Día Estatal del Caballo. Pero no es la primera vez que se ve envuelto en controversias. Otro impresentable, el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil, que podría acumular más denuncias por mal uso de recursos públicos. La activista Jimena Villicaña adelantó que varios ciudadanos pedirán a las autoridades investigar el destino de los recursos públicos del organismo. Mencionó que existen antecedentes de irregularidades en la gestión de Villamil, como la supuesta licitación para la construcción de antenas de transmisión o la renta de terrenos sin que los proyectos se hayan realizado. Se le han registrado muchos escándalos bajo su administración en el Sistema Público de Radiodifusión, como por ejemplo cuando se denunció que se licitaron la construcción de antenas para llevar la señal a medios de comunicación y esas antenas nunca se construyeron. Se pagaron por ellas, pero nunca se construyeron. Del mismo modo se rentaron terrenos para colocar esas antenas y nunca se colocaron.
Una raya más al tigre. Con música y flores rindieron un homenaje al exalcalde de Uruapan, Michoacán, a Carlos Manso, asesinado el 1 de noviembre del año pasado. Hoy cumpliría 41 años. La alcaldesa de Uruapan, su viuda, Grecia Quirós, visitó el Panteón Municipal. Entre lágrimas recordó que a su esposo le gustaba celebrar este día con su gente, con los suyos. El sombrero que caracterizaba a Carlos Manso fue colocado en la tumba junto a una fotografía. Vamos a estar aquí un ratito, le venimos a traer mariachi como a él le gustaba, cantarle las mañanitas y pues estar un rato aquí con su gente, con gente que creo yo lo quería mucho, lo estimaba y vamos a seguir honrando su memoria, vamos a seguir llevando muy en lo alto este legado que él dejó. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, habría huido del país con apoyo del crimen organizado. Esto según el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Tampoco es que tenga demasiada credibilidad. Él ha pedido al Interpol una ficha roja. Yo he solicitado a la fiscal Ernestina Godoy que gire todas estas solicitudes de apoyo a Interpol, a todos los países con los que tenemos acuerdos en materia de justicia, para girar la ficha, girar una ficha precisamente roja, creo que le llaman, ¿no, Carlos? ¿Cómo le llaman, ficha roja? Austria Sánchez, en otro tema, vive con miedo por la liberación del presunto feminicida de su mamá, Maciel Alejandrina Sánchez. Hoy encabezó una protesta, un bloqueo en Insurgente Sur a la altura del Parque La Bombilla. Presentó una demanda en los juzgados de distrito en materia penal, el Poder Judicial, contra la jueza Amarande Riojas, quien envió, así, sin más ni más, una de las juezas emanadas de la elección, de la más reciente elección judicial, envió al acusado a su casa, lo mandó a prisión domiciliaria, considera que cometió irregularidades graves al modificar la medida cautelar y exige que regrese a la cárcel, a prisión. El presunto feminicida estuvo prófugo alrededor de 3 años, más de lo que pasó en la cárcel. Faltó además a su primera audiencia. Maciel Sánchez murió en marzo de 2019, pasó más de un mes hospitalizada luego de ser agredida brutalmente por su entonces pareja. A más de 6 meses del asesinato del estilista Miguel de la Mora, conocido como Mickey Ger, detuvieron a Ángel Jorel en Tlatelolco y Kevin Anthony en Nezahualcóyotl, el Estado de México. El estilista fue atacado a tiros afuera de su estética, ubicada en Polanco. Por este caso son 3 las personas ya detenidas. El primero fue José Eduardo, quien ingresó al reclusorio Oriente en diciembre de 2025. Y así fue como compañeros de Osmar, el estudiante que asesinó a 2 maestras en una preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo sometieron y lo desarmaron. Esto ocurrió el 24 de marzo. La Fiscalía Estatal mostró el video filmado por las cámaras de la escuela. Se observa como uno de los alumnos lo lleva por un pasillo, metros atrás, otro lleva el arma. La Fiscalía explicó que después de disparar contra las maestras, se metió al baño de donde fue sacado por sus compañeros. En otro tema, mal y, ojo, subiendo, peligroso, la inflación está imparable. De acuerdo con INEGI, al mes de marzo subió 0.86%, así está la inflación anual ya, 4.59%, es el nivel más alto desde 2024. Los productos de la canasta básica que más aumentaron de precio fueron el pepino, el jitomate, el limón y el tomate verde. Subió también el costo del transporte aéreo, la inflación que está hace rato fuera de rango. Le damos un giro a la información. Aunque el gobierno de la 4T quiere minimizar la crisis de desapariciones, la realidad es terca, se impone y la verdad es contundente. Se han disparado con los gobiernos de Morena los casos de desaparición. Vamos a platicar el tema. De 40 desapariciones diarias, 4.500 fosas localizadas con más de 6.000 cadáveres, 72.000 restos humanos no identificados. Son los números del horror y la crisis de las desapariciones que parecen estar lejos de una solución. Hay una cifra negra de arriba del 90% de casos que no se denuncian por miedo. Chamberlain dice que ni siquiera hay un banco de datos que ayude a la identificación de los desaparecidos. Empezando por la información de ADN en todas las fiscalías del país, e incluso con Centroamérica,
para poder hacer cruces de información genética y poder identificar los cuerpos. Bueno, se han opuesto sistemáticamente a compartir información. Sin bases de datos confiables, sin cruces de información, con investigaciones aisladas, el Estado ha quedado rebasado en esta crisis. Que la situación de desapariciones en México es tan grave que amerita llamar la atención de la comunidad internacional en su conjunto. Y por eso ha pedido al secretario general de la ONU que la situación de desapariciones en México sea llevada a análisis y discusión ante el máximo órgano deliberativo del sistema de Naciones Unidas. Especialistas advierten que México necesita mecanismos efectivos de búsqueda e identificación, además de datos confiables, un apoyo internacional que podría brindar Naciones Unidas. Y es que en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido más un obstáculo que una garantía para las víctimas. Tuvieron más bien que venir de la comunidad internacional a hacerle su trabajo a Rosario Piedra, y además con matraca en mano se atreve también a salir a desestimar el informe y a proteger al Estado mexicano. Ella tiene que irse. La legisladora iniciará incluso un juicio político contra Rosario Piedra. Confía que la salida de la funcionaria, familiarizada con el régimen, podría empezar a desmoronar el muro que se interpone entre los desaparecidos, su búsqueda y la justicia. Laura Casillas, Azteca Noticias. Es un drama, es una tragedia y es un asunto lo suficientemente grave como para ser prioridad nacional. Y no lo es para la autoridad, no lo es para el gobierno, para los gobiernos. Gustavo Hernández, padre buscador, gracias Gustavo, gracias por estar acá. Gracias a usted por la invitación. Muy buenas noches, gracias, bienvenido. Jimena Villicaña, Jimena, ¿cómo te va? Gracias Manuel, feliz de estar de regreso. Muy buenas noches, Carlos Ramírez del colectivo Hasta Encontrarles, gracias Carlos, muchas gracias. Muy buenas noches. ¿De qué tamaño, Jimena, es la tragedia, el drama? Porque estamos hablando de la desaparición permanente, constante, no son casos aislados, parecen patrones de comportamiento de miles, de decenas de miles de personas en nuestro país. El tamaño es gigantesco, es brutal. México hoy se posiciona como el país con más desaparecidos, con más desapariciones forzadas, en un contexto internacional, siendo un país que no está atravesando un conflicto armado. Y eso de entrada ya es brutal. Y es sumamente lamentable, más de 130,000 personas desaparecidas, más de 130,000 familias que quizás nunca tuvieron respuesta de dónde estaba el paradero de sus hijas, de sus hijos. Un dolor tremendo que azota a este país, pero sobre todo es más lamentable la situación que atraviesa el país cuando vemos respuestas como del gobierno, como la que vimos ante este informe que publicó el Comité Especialista contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, porque eso te dice que el gobierno, pues primero no está buscando, pero segundo no tiene la intención de hacerlo. Cuando no reconoces el problema, entonces no tienes pues la mínima intención de politizar alrededor de lo que está sucediendo, y de ese tamaño es la magnitud de esta situación tan dolorosa que atravesamos como país y que sin duda alguna merece toda la atención pues de toda la ciudadanía, y sobre todo que acompañemos a las víctimas indirectas, que me da mucho gusto que podamos escuchar el día de hoy. Gustavo, ustedes que no se cansan, que ahí están, a ti te hemos visto, hemos platicado contigo, estás dando una batalla durísima, porque estás dando una batalla para encontrar a tu hijo, pero también estás dando una batalla contra las propias autoridades, su negligencia, su ineficacia, su torpeza, su indolencia, la negación ahora de esta crisis. ¿Cómo es la vida cotidiana de un padre buscador como tú? Pues ya no es vida. Ya no es la vida que yo llevaba. Es muy difícil para mí tratar este tema, que no se supera. Y creo que cada día te lastima más y más y más y más. Pero la fe vale más. Y yo creo mucho eso en la fe, en la esperanza de encontrar a mi hijo. Y no solamente a mi hijo, sino a todos los jóvenes que no están en casa, que sus madres han ido a buscarlos cansadas, con sus manos cansadas, llenas de ampollas, de tristeza y de dolor. Yo recuerdo que aquel día, cuando ya va a ser un año, el 14 de mayo,
del 2024, cuando mi hijo se va con la ilusión de hacer algo en Monterrey y le ofrecen el trabajo de en un nube en Escobedo, que es ahí donde él se desaparece. En ese momento cambió todo, para mí, para mi familia. Pero yo como padre es tanto el amor de mi hijo, de mi boludo, que yo no he cansado de dejarlo de buscar, aunque vaya con quien vaya. Y así como lo he comentado cuando estuve con la secretaria de Gobernación, con Rosicela, en aquella reunión con todos los colectivos, que me paré, que le dije que aunque fuera un huesito me entregara de mi hijo. Parece ser que en aquel tiempo los que se acercaron de los funcionarios les valió todo. Nadie me dijo, vamos a hacer esto, vamos a sentarnos, nadie. No pasó nada después de eso. Nada. Entonces, ¿cómo puedes entender tú que sean tan indolentes de lo que estamos viviendo y que es una realidad? No somos números ni estadísticas, somos familias, somos seres humanos. Y es lo que ellos deberían de entender. Más allá de ser sensibles, son servidores públicos. Y también para ellos debe de haber una responsabilidad como servidores públicos, porque no es correcto que ellos, estando en esa área, lastimen y laceren a las familias aún con su dolor. ¿A qué me refiero? Pues a la burla, al decir, pues veniste, pues ya te fuiste y no hay avances, no hay nada. No pasa nada. Entonces, más allá de todo esto, el representar a todos los padres que se encuentran en la oscuridad, en la tristeza, en su dolor. Yo soy esa voz de ellos. Y la valentía que has tenido tú también, Carlos, para alzar la voz, para hablar por quienes ahora no pueden expresarse o no tienen voz, para no cejar, para no detenerse, ante, insisto, un Estado que además niega lo obvio y lo evidente, lo que estamos viendo, y que reconoce no solamente cualquiera que tenga un mínimo de noción de la realidad, sino lo están viendo ya a los ojos del mundo. Y acá parece que quieren minimizar ese drama, esta tragedia. Sí, justo lo que notamos desde el primer momento en el que se deslindaron de esto que pronunció el CED es que no quieren ser responsables de la crisis de desaparición que hay en el país. Estamos batallando con este tema desde hace ya varios años. Buscamos que se reconozca, que acepten esta ayuda del comité y que realmente bajo este artículo 34 que ya se activó, se empiecen a generar mecanismos para buscar a las personas, pero no se va a hacer lo necesario mientras el gobierno no lo reconozca. Ahora, tenemos también el tema de modificar o disfrazar las cifras, categorizarlas bajo tres diferentes tipos que obviamente va a afectar a la gente que está buscando, porque no todos tienen carpeta de investigación, porque ahora ya es un requisito, una obligación tener carpeta. Hay gente que a lo mejor no tiene los recursos, los medios, o no sabe cómo aperturar una carpeta de investigación. Hay otros tantos que por X razón, por falta de información, no se han buscado. Entonces tienen que dejar de maquillar, de disfrazar las cifras y hacer lo necesario. Eso a nivel federal. A nivel local sí hemos visto algunos tipos de avances, pero aún falta mucho para atender la crisis de desaparición. En la Ciudad de México tenemos más de 6.300 personas en cuanto a las cifras. Obviamente hay más que no fueron parte de la cifra porque no son denunciados. Y a nivel federal, pues los 130,000 tienen que ser buscados y localizados. 130,000, que es, digamos, la cifra 132,000. 132,000 reconocidos. Y decías muy bien, no se trata de números, de cifras, pero ayuda para dimensionar la tragedia y ayuda a comprender que esta cifra se disparó en los últimos años. Es decir, lo que ocurrió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lo que ha venido ocurriendo durante este gobierno, es más grave. Aún ya era peligroso y grave y delicado, pero ahora es más todavía porque esta inercia parece no tener fin, Jimena. Se ha disparado un 213% las desapariciones en este país. Estamos hablando de cifras brutalmente dolorosas, pero muy interesante lo que mencionan, porque este informe que realiza el Comité contra la Desaparición Forzada, que por más que insistan en negar que forman parte de la ONU, es un comité especializado de la ONU, que además ha trabajado durante más de una década con el
Estado mexicano para atender la López Obrador problemática. que les iban a abrir las puertas y que iban a trabajar, que se iban a coordinar con ellos. Y así lo han hecho durante más de una década con el Estado mexicano, sobre todo con organismos que se dedican a atender esta situación con las propias víctimas. Han venido trabajando para poder llevar a cabo este informe, pero además es un informe que no buscaba sancionar al Estado mexicano. Entonces es absurda la reacción, porque no te están sancionando, al contrario, están activando este protocolo, este artículo 34 por primera vez en la historia que activan este mecanismo para llevar la situación a la asamblea más importante de la ONU y que el mundo internacional ponga los ojos sobre la situación en México y que podamos recibir apoyo técnico y financiero en México para cumplir dos roles. Primero, para encontrar a los desaparecidos y segundo, para encontrar la verdad histórica sobre qué ha pasado con estos casos. Entonces, es increíble que el gobierno mexicano, lejos de aceptar este apoyo, porque es una deuda que tienen con las familias y con las víctimas indirectas de estos desaparecidos, estén más preocupados por la narrativa política y por los costos políticos que puedan asumir. Y de ese tamaño es el enojo y la indignación que deberíamos estar sintiendo, porque es increíble que la presidenta entonces haya enfocado toda la estrategia en decir que no se habla de este periodo. Es totalmente, además, vergonzoso que haya tenido que salir el propio representante de este comité a decir que sí, que sí se está hablando de la actualidad. Por supuesto, es algo que inició en México cuando se decidió sacar a los militares a las calles. Yo comparto ese diagnóstico. Esto inició hace mucho tiempo, pero hay que recordar que este gobierno hizo campaña diciendo que iban a regresar los militares a los cuarteles y llegaron y no solo siguieron con esa estrategia, la constitucionalizaron, lo pusieron en la Constitución. Y es increíble que digan que no existen las desapariciones forzadas, cuando nos están diciendo que van a sentenciar a Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada. Y este informe es muy amplio en detallar que sigue existiendo la desaparición forzada, por supuesto. Negarlo es negar la realidad de este país, pero además son muy puntuales en citar casos muy concretos que suceden en esta administración, como el Rancho Izaguirre. Y son decenas de personas las que todos los días desaparecen, siguen desapareciendo en este país. Y es tristísimo, es trágico y es parte, digamos, de ese horror, de ese drama, que el gobierno y las autoridades vean adversarios en donde tendrían que ver aliados, en donde tendrían que ver a las personas que deberían caminar con ellos, acompañarles a ustedes. Vemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pegada al gobierno en lugar de estar cerca de las familias, cerca de las víctimas, cerca de los horrores que ocurren en nuestro país. ¿Cómo aguantar? ¿Cómo resistir, Gustavo, cuando parece que todo está en contra? Yo creo que lo que necesitamos nosotros como sociedad es apoyarnos, sensibilizarnos. Creo que como sociedad tenemos la mayor responsabilidad de que esto no suceda, porque nos callamos. Si yo me hubiera quedado en mi casa llorando, martirizándome y no alzar la voz, a lo mejor yo ya no estuviera aquí de mi tristeza, yo ya hubiera partido. Pero también quiero decirte que en la comisión de búsquedas llegó la licenciada Marta Lidia, y ella es la que está haciendo un trabajo con nosotros por primera vez, quien me recibió y me dio un abrazo y me dijo: voy a trabajar y voy a empezar a ver qué está pasando. Nunca nadie lo había hecho, jamás, pero quiero decirte que la esperanza y la fe de menos de mí no la pierdo. Es triste. Hace un momento yo decía, mis pies están cansados, yo necesitaba una operación, no me la he podido realizar por falta de recursos, pero no me voy a cansar. ¿Y qué está sucediendo entonces como sociedad? Que nos ayuden. ¿Cómo nos van a ayudar? Acaba de pasar la fiesta del Mundial, de este partido que vino. Sí. ¿Cuántos fuimos ahí a apoyar? ¿Cuántos? O sea, también tenemos responsabilidad, como estamos cansados. Vino Shakira, ¿y qué hicieron? Pues estaba el pachangón, ¿no? Hubo pachangón. Y van a traer ahorita al de ópera. Sí, Andrea Bocelli. Entonces, es algo que no lo puedes evitar. Hay un derecho y debes de tener ese derecho. Pero ¿cómo me puedes ayudar tú a mí? De esa forma, compartiendo, apoyándonos, ir de la mano. No estamos pidiendo otra cosa, que nos ayuden. Y el gobierno tiene la obligación de atendernos con amor, atendernos con comprensión
y darse cuenta que somos seres humanos, como lo acabo de decir. Pues sí, estar cerca. Usted está pidiendo justicia y verdad, ¿no? Saber qué pasó, dónde están sus familiares, sus seres queridos y qué hay detrás, qué hay de trasfondo en este drama que vive México. Así es, y justo lo que comentabas, es indignante que la Comisión Nacional se ponga a apoyar una narrativa oficialista cuando hay muchas evidencias y la desaparición forzada no solamente se comete directamente por agentes del Estado, también por aquiescencia, se permite, hay permisividad para que esas cosas sigan ocurriendo. A lo mejor un agente, no sé, municipal o estatal, con algún apoyo de algún particular se lleva a cabo esta desaparición y ya se cataloga como desaparición forzada, no como particulares. Y a veces pues ya no hay división entre criminales y autoridad, gobiernos. Hay ese contubernio que permite, que posibilita que esto suceda, que este horror ocurra, que se desaparezca y que nadie investigue, o que se proteja, se encubra a quienes desaparecen, a quienes a veces desde la autoridad, desde un cargo público, están abusando del poder para desaparecer a alguien o para quitarse del camino a una persona, y sabiendo que no hay consecuencias, sabiendo que nada pasa, porque la impunidad también pues es la que reina, Jimena, la impunidad cobija todos estos casos. Sí, es bien importante desmentirlos, porque ellos han salido con una narrativa, primero a decir lo que ya te comentaba antes, que no se trataba de la ONU, ¿no? Es ridículo que lo hayan dicho, pero segundo, a negar la existencia de las desapariciones forzadas, y es bien interesante lo que se comenta, porque las hipótesis normativas que se tienen que configurar para estar hablando de un delito de desaparición forzada son tres. La que comúnmente conocemos y la más mencionada es efectivamente cuando hay intromisión directa de la autoridad, y casos de esos tenemos muchos en este país. Es increíble que incluso se atrevan a negarlo. Tenemos muchos registros de policías municipales, locales, involucrados en desapariciones de diferentes personas. De alcaldes incluso. De alcaldes. Mira, en Tequila. La segunda hipótesis es el apoyo de la autoridad. Entonces, financiamiento. Tenemos el caso de la deuda más grande de este país, el huachicol fiscal, 600 mil millones de pesos, que por supuesto que se van a financiar estos grupos delictivos, y una de las tareas de los grupos delictivos es desaparecer personas. Entonces ahí hay apoyo de las autoridades, y el tercero, la aquiescencia, que es la que más les enojó, pero básicamente se resume en algo muy sencillo. Cuando alguien que sabe que algo está sucediendo no hace nada para que eso deje de suceder, está cometiendo y está siendo permisivo con ese delito, y el ejemplo más claro de eso es el Rancho Izaguirre, en Jalisco. Por supuesto que las autoridades estatales ahí sabían lo que se estaba haciendo, y muchas de esas cosas pasan también en estados como el mío, en Michoacán. Entonces, por supuesto que hay desapariciones forzadas en México, pero es lamentable que se atrevan a negarlo, porque eso le dice a las familias, a las víctimas indirectas, que entonces no están dispuestos a asumir la responsabilidad y hacerle frente a este problema. E incluso más caradura que se atrevan a mencionar a Calderón y a Peña Nieto, porque yo no sé si este gobierno sabe que incluso los desaparecidos de esos periodos hoy son su responsabilidad, que los familiares de estas personas que desaparecieron en estos periodos tengan la verdad de lo que sucedió y puedan encontrar a sus familiares. Es también la responsabilidad del gobierno del día de hoy. Son unos sinvergüenzas, y hay que decirlo como lo que son, pero sobre todo yo me sumo a lo que aquí se dice. Tenemos que ejercer un compromiso como ciudadanía de, si el Estado está siendo omiso ante esta situación, seamos nosotros los ciudadanos quienes acompañemos estas causas y les demos más visibilidad. Sí, no se trata solo del gobierno. Claro que el gobierno, la autoridad, tiene una responsabilidad, pero todos como sociedad podemos hacer mucho y podemos acompañarles. Yo creo que esa es la base principal, y es como se dice o no se dice o se educa. ¿En dónde empieza la educación? En la casa. Ahí empieza todo. Pero la sociedad es la primera responsable de haberse callado durante tantos años. El no decir nada, no pasa nada, porque es lo que está sucediendo. Y no es correcto, porque tú no sabes si te va a pasar el día de mañana. Yo no sabía que a mí me iba a pasar. Si yo estaba feliz, estaba trabajando, estaba haciendo algo importante. Y hoy estoy aquí sentado, hoy estoy aquí triste, deprimido, porque se te acaba tu mundo, tu vida. Y no nada más es la tuya, es de toda una familia, es de un núcleo. Los chiquititos, ¿qué va a ser de ellos? Quedan desprotegidos. ¿Qué va a ser de esas criaturas? ¿Cuál va a ser su futuro el día de mañana, el presente para ellos? ¿Van a ser unos próximos delincuentes?
¿qué va a hacer de ellos? No, y no podemos normalizar, no podemos pensar como sociedad que esto está bien, que es una nota más, que es un informe más, que es una cifra más. Esto tendría que simbrar, tendría que sacudir a toda una sociedad. Políticas efectivas que sirvan para mitigar esta problemática, para atender la desaparición y el tema de seguridad que está totalmente involucrado con esto, porque con la inseguridad se generan este tipo de delitos, ¿no? Y bueno, también como comenta el señor, pues lo que puede hacer la sociedad, yo creo también es sumarse a esas jornadas que se llevan a cabo de búsqueda, difundir las fichas en redes, en donde puedan, y empatizar, porque todavía existe mucho el tema de la revictimización de parte de la misma sociedad. Sin duda. Carlos, te agradezco mucho. Jimena, gracias como siempre. Gustavo, gracias. Muchas gracias. Y mi admiración para ustedes, para su valor, para su arrojo, para su valentía. Acá los acompañamos. Gracias, muchas gracias. Hasta mañana, pásala muy bien. Tenemos información con